Sé que muchas de las personas que miran los videos de este canal no los comparten, no comentan. El trabajo que hacemos es compartir las fuentes islámicas. La razón principal es que muchas personas que hablan nuestro idioma no conocen lo que realmente el Islam dice y son fácilmente engañadas por los musulmanes que le presentan otra religión. Si usted vive en un país de mayoría musulmana actualmente, si vive en regiones de España donde ya la Sharia quiere ser implementada, aprender sobre el Islam le serviría bastante para defender su fe si tiene alguna, o si no, para educar a sus hijos y a sus hijas sobre esta religión que está invadiendo la mente y los territorios de los europeos. Así que suscríbase al canal, comparta la información, deje comentarios de sugerencia que nos sirvan para mejorar este proyecto que estamos iniciando. Hace ya varios días que no publico videos sobre el libro que estaba comentando, que se llama La historia de la yihad desde Mahoma hasta ISIS, un libro que fue escrito por Robert Spencer. Apenas estamos analizando el primer capítulo, que se llama Les traeré la matanza, y ahí describe las batallas de Mahoma. Esto describe la yihad realizada por el propio Mahoma desde el año 622 hasta que murió en el año 632. Ya habíamos visto algunas de las batallas que él había llevado a cabo, como por ejemplo la matanza de las tribus judías que estaban en Medina y cómo él envió tropas y capturó a mujeres en la batalla de Autas. Hoy vamos a hablar de otra cosilla y es el tratado de Al-Hudaybiyah, tratado que se realizó entre Mahoma y su propia tribu, la Tubi Quraysh, y ese tratado buscaba colocar una tregua de 10 años de paz entre Mahoma, sus musulmanes y la tribu Quraysh. El tratado fue firmado en el 628 entre Mahoma y Suhail, uno de los representantes o líderes de la tribu Quraysh. Mahoma deseaba hacer una peregrinación a la Meca, que era controlada por su tribu. Así que cuando se estaba firmando el tratado, él estuvo muy dispuesto a hacer bastantes concesiones con tal de ganar, por así decirlo, el favor de los Quraysh e ingresar luego a la ciudad. Cuando Ali, el sobrino de Mahoma, estaba escribiendo el tratado, se realizaron varios ajustes. Al final inició con unas palabras que dice que se daba el acuerdo entre Mahoma como representante de los musulmanes y Suhail como representante de la tribu Quraysh. Ahí se estableció que se dejaría la guerra entre los dos grupos y que eso se haría por un periodo de 10 años bajo algunas condiciones. Y las condiciones fueron que si alguno de la tribu venía hacia Mahoma, los musulmanes debían regresar a esta persona a la tribu. Sin embargo, si alguno de los musulmanes iban hacia la tribu Quraysh, estos no regresarían al musulmán o a la musulmana que fuera hasta allí. Quien quisiera entrar en ese acuerdo con confianza podía hacerlo y quien deseaba entrar en acuerdo de confianza con la tribu también podía hacerlo. Al inicio a los musulmanes les pareció que era un tratado bastante injusto. Sin embargo, Mahoma dijo que Alá le había confirmado que ellos tendrían la victoria y fue cuando Alá envió la Sura 48, verso 2, donde dice: en efecto, te hemos dado una conquista clara, como si se tratara de la compensación. A esto Alá les prometió a los musulmanes nuevos botines y eso está registrado en la Sura 48, versos 18 al 20. Pero Mahoma no cumplió lo que había prometido. Tan pronto las personas de la tribu Quraysh comenzaron a pasarse al grupo musulmán, él comenzó a aceptarlo. El primer caso se dio cuando una mujer llamada Kulthum se pasó a los musulmanes y los hermanos de esta vinieron a reclamarla, como estaba establecido en el acuerdo. Entonces Mahoma les citó el verso 10 de la Sura 60, donde literalmente dice, parafraseando, que esa era la voluntad de Alá y pues Mahoma no se puede poner a la voluntad de Alá. Posterior a esto, Mahoma comenzó a aceptar ya hombres. Originalmente le había dicho que aceptó a la mujer y aceptaba a las mujeres que se pasaran de la tribu hacia su grupo religioso, porque en el acuerdo no especificaba que se regresarían mujeres, solo decía que se regresarían los hombres. Sin embargo, él posteriormente rompió también sus propias palabras y comenzó a aceptar a los hombres. En esto se aplicó un principio que nace en la idea islámica de que nada es bueno excepto aquello que beneficia al Islam y nada es malo excepto aquello que obstaculiza el desarrollo y lo que el Islam quiere alcanzar. Con esto vemos que Mahoma estuvo muy pronto a quebrantar sus propias palabras. Él simplemente estaba tratando de tener calmado a su propia tribu para que esos no le hicieran guerra. Sin embargo, no iba a respetar aquellos acuerdos que él mismo había puesto por escrito en la reunión que estuvo con el líder de los Quraysh. Dado que Alá le prometió en el tratado de Al-Hudaybiyah a sus seguidores un gran botín, como está registrado en la Sura 48, verso 19. Para cumplir esa promesa, Mahoma enrutó, por así decirlo, a todos sus seguidores contra las tribus de judíos y de politeístas que vivían cerca al oasis de Haibar. La mayoría de los habitantes del oasis de Haibar eran judíos y muchos de ellos habían sido exiliados de Medina cuando Mahoma exterminó a las tribus que se encontraban allí, como por ejemplo la Bani Nadir, la Banu Qainuqa, que debieron dejar la ciudad y migrar hacia este lugar. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en la página 511 de La vida de Mahoma o Sira Rasulallah, escrita por Ibn Ishaq. Mahoma y sus yihadistas llegaron en la noche al oasis de Haibar
y esperaron hasta la mañana. Cuando se hizo el llamado para la oración vespertina, los judíos salían con sus cestas y sus palas porque eran trabajadores de la agricultura. En ese momento, Mahoma ordenó a sus yihadistas atacar el oasis, gritando: Alá, Haibar será destruido. El avance de los musulmanes fue inexorable, según el mismo Ibn Ishaq. El apóstol de Alá se apoderó de las propiedades, pieza por pieza, y capturó una a una las fortalezas que tenían los judíos allí. También, en palabras de Ibn Ishaq, en su libro Kitab al-Tawakat al-Kabir, volumen 2, páginas 132 y 133, dice que la batalla fue feroz y los politeístas mataron a un gran número de los compañeros de Mahoma, y estos pues hicieron lo mismo con ellos. El mismo Mahoma mató a 93 judíos. Los musulmanes, como les comentaba, ingresaron al oasis de Khaybar luego de la oración de la mañana, y una vez que ingresaron al oasis procedieron a localizar a las personas que tenían más riqueza entre los judíos. Uno de ellos fue el líder Kinan Rabi, y este fue traído a Mahoma porque supuestamente él estaba a cargo del tesoro de la tribu Bani Nadir, una de las tribus que ha sido exiliada, por así decirlo, de Medina. Dado que Kinana se negó a dar el sitio, el nombre del sitio donde estaba escondido el tesoro de la tribu Bani Nadir, Mahoma lo amenazó diciéndole que él sabía que si los musulmanes encontraban algo del tesoro, los musulmanes debían matar a Kinana, a lo cual Kinana sabía que eso iba a acontecer. Luego, como parte del tesoro de los Bani Nadir fue encontrado, Mahoma le entregó a Kinana a sus tropas para que lo torturaran y le sacaran las palabras de dónde estaba oculto el resto del tesoro. Un musulmán hizo una antorcha y pasó esa antorcha por el pecho de Kinana, pero este aún se negó a entregar su secreto, se negó a indicar dónde estaba el tesoro de los Bani Nadir. Cuando este estaba a punto de morir por la tortura que le estaban infligiendo los musulmanes, Mahoma bin Maslama, un tipo que había asesinado también a un opositor de Mahoma que se llamaba Kad bin al-Sarrar, que era un poeta, y que está registrado eso en las páginas de Sir al-Rasulallah, o la biografía de Mahoma, que fue escrita por Ibn Ishaq en la página 511, decapitó a Kinana. Mahoma acordó, luego de la batalla que perdieron los judíos, los politeístas aliados de estos, colocarlos a todos los que habitaban en el oasis en exilio. Les dijo que podían llevar todo lo que ellos pudieran cargar de sus propiedades, y eso lo registró Ibn Ishaq en su libro Kitab al-Tawakat al-Kabir, volumen 2, página 136. Pero él a cambio les ordenó, les dijo que dejaran atrás todo el oro y toda la plata, también registrada en la página 137 del libro que les acabo de indicar. Él pretendía originalmente expulsar a toda la tribu, a todos los habitantes del oasis, pero algunos de los granjeros vinieron y le rogaron que los dejara quedarse allí, y ellos a cambio le darían la mitad de lo que produjeran sus campos cada año, lo cual Mahoma estuvo de acuerdo. Y eso está registrado en la colección de hadices de Sahih al-Bukhari, volumen 4, libro 57, hadith 31-51. Mahoma les dijo que ellos se podían quedar en un sitio que ellos habían tenido por siglos. Los judíos habían vivido por siglos en ese oasis, era la tierra de ellos la habían trabajado, era de su propiedad, llevaba muchísimo tiempo allí. Y les dijo que él, el profeta de Alá, la misericordia de Alá, les permitiría quedarse allí solo porque nosotros, es decir, los musulmanes, lo permitían. Y les dijo que si ellos, es decir, los musulmanes, querían expulsar a los judíos, lo iban a expulsar. Y esas palabras de sabiduría y de misericordia quedaron registradas en Sahih al-Bukhari, libro 10, hadith 376. Ahora ya los judíos no tenían derechos sobre su propia tierra, y no tenían derechos como personas, dependían de la buena voluntad de los musulmanes. Cuando los musulmanes encontraron algo del tesoro que los Bani Nadir habían dejado oculto en una de las propiedades de Haibar, Mahoma ordenó esclavizar a las mujeres y incautar la propiedad de la persona que había enterrado, digamos, o ocultado el tesoro. Al-Tawakat al-Kabir, volumen 2, páginas 137, y también lo puede leer en Sahih al-Bukhari, volumen 5, libro 64, hadith 4200. Este hadith también dice que el profeta mató a todos los guerreros y a los descendientes y mujeres ordenó esclavizarlos. Durante el califato de Umar, que fue más o menos en el 634 al 644, los judíos que aún permanecían en Haibar fueron desterrados a Siria, y el resto de la tierra de estos fue incautada. Kitab al-Tawakat al-Kabir, volumen 2, página 142, registra esta misericordia realizada por los musulmanes. Y de hecho, la batalla de Haibar está registrada en el ADN de los musulmanes, al punto que los musulmanes de hoy adviertan a los judíos de la inminente masacre que estos llevarán a cabo en contra de la nación judía al gritarles: Haibar, Haibar, oh judíos, el ejército de Mahoma regresará. Luego de esa batalla, Mahoma comenzó a repartir, por así decirlo, entre sus yihadistas, en aquellos que habían combatido para tomar el oasis, los capturados en la batalla y obviamente lo que encontrado, los tesoros y las propiedades. Uno de los guerreros de Mahoma, que se llama Dihya ibn Khalifa, pero también es conocido en las fuentes islámicas como Dihya al-Halbi, vino a Mahoma y le dijo que le diera una de las niñas capturadas en la guerra.
a lo cual el mensajero de Alá, misericordioso como era, le dijo, ve y toma cualquiera. Eso está registrado en Sahih al-Bukhari, volumen 1, libro 8, hadith 371, por si quiero leerlo. Dihya corrió y tomó a una de las judías que estaba allí, que se llamaba Safía bin Huyay. Ella era la hija de Huyay bin Atak, quien indujo a la tribu Banu Qurayza repudiar la alianza que estos tenían con Mahoma. Porque cuando los judíos estaban en Medina, ellos habían hecho un acuerdo de paz y de cooperación con los musulmanes. Y dado lo que sucedió con la tribu Bani Nadir inicialmente, que Mahoma les obligó a pagar un precio de sangre por un muerto que sus soldados habían asesinado, al robarlo, el líder de la tribu Bani Nadir dijo a los de Bani Qurayza que no podían seguir con este tratado porque al fin y al cabo los judíos estaban perdiendo con este tratado injusto. La tribu Bani Nadir fue destruida por los musulmanes quienes asediaron su fortaleza y luego fueron desterrados. Dado que Huyay bin Akhtab era el líder de la tribu Bani Nadir, él tuvo que ser exiliado o dejó la ciudad de Medina para irse con su familia al oasis de Haibar. Un año después de que él estuvo en Haibar, se dio cuenta que la tribu Bani Kainuba estaba teniendo problemas con Mahoma, por lo cual él viajó de regreso a la ciudad de Medina y se reunió con los líderes en la fortaleza de los Bani Kainuba. Los musulmanes posteriormente sitiaron la fortaleza por más de 60 días, al punto de que la población estaba padeciendo de hambre y se sometieron a los musulmanes, esperando que el Islam, es decir, Mahoma, tuviera misericordia de esto. Pero Mahoma no mostró ninguna misericordia. Él ordenó esclavizar a las mujeres y a los niños y a todos los hombres, ordenó decapitarlos frente a un foso, que él mismo ordenó cavar en el mercado antiguo de Medina. Los judíos fueron traídos de 2 en 2 o de 5 en 5 y fueron decapitados frente a un palco que Mahoma había ordenado construir para él. Eso está registrado en Sira Rasulullah y en otras fuentes islámicas que usted puede leerlas y comprobar si le estoy diciendo la verdad. Dado que Huyay bin Akhtab se encontraba en la fortaleza de los Kainuga, también fue asesinado. Él tenía una hija de 15 años en este tiempo que se llamaba Safía bin Huyay. Ella se había casado con Kinana bin al-Rabid, el líder de los judíos que vivían en el oasis de Haibar. A esta Safía la tomó Dihya al-Kalbi como una de las esclavas de la guerra. En la guerra de la fortaleza o la guerra que ordenó Mahoma en contra de los Bani Kainuwa, entre 600 y 800 hombres de esa tribu fueron decapitados, como ya le comentaba, y está en la biografía de Mahoma o Sira Rasulullah, escrita por Ibn Ishaq en la página 464. El esposo de Safía, es decir, Kinan Rabid, Ibn Rabid, había sido torturado y asesinado por los yihadistas al negarse a indicar dónde estaba oculto el tesoro de los Bani Nadir. Cuando Safía, que fue capturada por los yihadistas, llamó la atención a varios de los guerreros musulmanes por su belleza. Estos fueron a Mahoma y le dijeron que ellos no habían visto otra mujer más hermosa entre las cautivas de guerra que a Safía. Entonces ellos le dijeron, oh mensajero de Alá, Safía bin Huyay, que diste a Dihya, es la señora principal de la dama de la tribu Quraysh y la tribu Nadir. Ella no le conviene a nadie más que a ti. Y esa historia se encuentra registrada en Sahih al-Bukhari, volumen 1, libro 8, hadith 371. Mahoma era un tipo que le encantaban las mujeres bonitas, especialmente cuando eran jóvenes. Así que él mandó a llamar por medio de su esclavo Bilal a Dihya al-Kalbi y a Safía. Y Dihya no quería entregar fácilmente a su esclava, corrió detrás de ellos. Bilal, el esclavo de Mahoma, ordenó que las mujeres, Safía y su cuñada, pasaran por el sitio donde estaba decapitado Kinan al-Rabi, el esposo de Safía. Y ellas entraron en pánico al ver el cuerpo torturado y decapitado de su esposo y hermano. Y esto se encuentra en la vida de Mahoma de Al-Wahidi, Kitab al-Masghazi, página 331. Cuando Bilal y Safía arribaron al sitio donde se encontraba Mahoma, seguidos por Dihya al-Kalbi, él le ordenó a Dihya que tomara otras niñas de entre las cautivas, a lo cual Dihya se negó y no se dio por vencido y perseveró, por así decirlo, en sus aspiraciones de tener a Safía, y en medio de las negociaciones con el profeta de Alá, él finalizó obteniendo 7 esclavos a cambio de Safía. Historia registrada en Sahih Muslim, libro 8, hadith 3328. Mahoma inmediatamente liberó a Safía y se casó con ella, dado que ella estuvo de acuerdo en aceptar el Islam. Una mujer que había perdido a su padre a manos de los musulmanes, que posteriormente perdió a su esposo torturado a manos de los musulmanes y perdió su familia y a todos los miembros masculinos de la tribu, aceptó voluntariamente el Islam. Cualquiera diría que eso no es verdad. Le tocó, no tuvo opción de hacer esa otra cosa. Esa noche, Safía fue presentada arreglada ya como novia en una improvisada boda que se llevó a cabo en la misma ciudad donde ella había vivido con su esposo Kinan al-Rabi. Y mientras que la caravana de Mahoma con sus yihadistas dejaba la destruida Haibar, Mahoma ordenó construir una tienda a las afueras de Haibar donde consumó el matrimonio con su nueva esposa. A la puerta o a las afueras de la tienda de campaña improvisada se la pasó toda la noche un yihadista, seguidor de Mahoma, llamado Abu Ayyub, quien permaneció afuera espada en mano. La razón por la cual él permaneció afuera se debe a que Safía
Safía era, hacía pocas horas, una esposa de un hombre que fue asesinado por los musulmanes. Pertenecía a una tribu que fue completamente destruida por estos. Además, era judía que fue obligada a convertirse al Islam. Entonces, el guerrero estaba preocupado por esta realidad, pensando que esta mujer podía hacerle algo a su querido profeta. Eso está registrado en la historia de Al-Tabari, volumen 39, página 185. De esta manera, Safía bin Huyay, la hija del jefe de la tribu Bani Nadir, la esposa del jefe de los judíos de Khaybar, pasó de repente de ser la esposa de un hombre respetado a ser la esposa del hombre que mató a toda su tribu, su padre y a sus hermanos en un solo día. Y ustedes no me pueden decir que esto no es misericordia, porque si no lo ven de esa manera, usted simplemente no comprende la misericordia del Islam. Parte de esa historia fue tomada o la traduje de un canal que se encuentra en YouTube que se llama Nabi Asli, donde ella tiene toda la historia del matrimonio entre Mahoma y Safiya. Está toda en inglés, pero si gustan puede mirarla. Es bastante interesante porque está en estilo cómics y es, si no la entiende porque está en el idioma inglés, puede mirar el desarrollo de todas las escenas de lo que pasó con Safiya desde que la tribu Bani Nadir fue atacada en Medina hasta que ella fue tomada por esposa por Mahoma. Posteriormente a que Mahoma destruyera el oasis de Haibar, él emprendió la toma de la Meca. La ciudad años atrás lo había expulsado, haciéndolo migrar a Medina. Él marchó a la ciudad con un ejército de 10.000 musulmanes, según Sira Rasulallah, el libro de Ibn Ishaq, en la página 545. Cuando los mecanos vieron esta enorme fuerza que se aproximaba a su ciudad, la cual además fue exagerada por Mahoma al ordenar a sus seguidores construir muchas hogueras extras durante la noche, como si los musulmanes estuvieran reuniéndose alrededor de la ciudad. Cuando los mecanos vieron estas fogatas de noche, se dieron cuenta que todo estaba perdido. Además, ya para esa fecha muchos de sus grandes guerreros se habían pasado al mundo musulmán, al ejército musulmán, y estaban uniendo fuerzas con Mahoma. Así que a medida que los musulmanes avanzaban para tomar la ciudad, el líder de los Qureshi, Abu Sufyan, que antiguamente se había puesto amargamente y severamente a Mahoma, corrió a su encuentro y a pesar de que él tenía dudas de que Mahoma fuera el mensajero de Alá, cuando uno de los tenientes de Mahoma le dijo, sométete y testifica de que no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es tu profeta antes que pierdas la cabeza. Obviamente, ante semejante paz, pues Abu Sufyan obedeció y recitó la shahada. Y esa historia está en Sira Rasulallah o la vida de Mahoma, escrita por Ibn Ishaq en la página 545. Cuando Mahoma entró a la ciudad, según el historiador Ibn Ishaq, en su libro Kitab al-Tabakat, volumen 2, página 168, la gente de la ciudad se convirtieron al Islam de manera voluntaria o involuntariamente. Mahoma ordenó a sus seguidores pelear contra aquellos que le hicieran alguna oposición y que le impidieran ingresar a la ciudad, ya fueran personas individuales o grupos de personas. Y además él dio una lista de personas que debían ser asesinados porque originalmente esos habían sido los opositores de Mahoma cuando él vivía en la ciudad. Y estos, según palabras de Mahoma, debían ser asesinados, aun si se ocultaban en la casa sagrada y buscaban cobijo bajo el Kaaba. Está en Sunan Abu Dawud, libro 38, Hadith 4346, toda la historia para que amplíen su conocimiento sobre la paz del Islam traída a la ciudad de la Meca cuando fue reconquistada por Mahoma. Una vez Mahoma tomó la ciudad de la Meca, consolidó, por así decirlo, todo su poder en la Arabia de aquella época. Ya él era el amo de la Meca, pero aún tenía un gran obstáculo que debía salvar, por así decirlo, y era el líder de la ciudad de Al-Taib, una ciudad que se encuentra al sur de la Meca, y ese se llamaba Malik bin Auf, de la tribu Rakit, quien había comenzado además a reunir una fuerza enorme para luchar contra los musulmanes. Y la gente de Taif había ya rechazado con bastante vehemencia a Mahoma cuando este se presentó como profeta unos 10 años atrás. Y ellos también habían visto con bastante desdén cómo los líderes y la gente de la tribu Qureshi se habían convertido al Islam. Así que Malid reunió una fuerza grande de seguidores y marchó contra los musulmanes. Mahoma se encontró con él con una fuerza de 12.000 hombres y le dijo, seremos derrotados hoy por falta de número. Como quien dice, nosotros somos bastantes, mira bien si te enfrentas a nosotros o no. El hecho es que las dos fuerzas se encontraron en un wadi, es decir, en un lecho de río seco llamado Hunain, cerca de la Meca. Dado que los hombres de Malí y él llegaron primero, estos tomaron ventaja pues táctica sobre el espacio y se ubicaron en sitios que eran muy buenos para el ataque. De esa manera, a pesar de que los musulmanes eran superiores en número, fueron derrotados y rompieron sus filas y comenzaron a huir. Viendo Mahoma que su ejército estaba huyendo ante la tropa de Malik, gritó, ¿a dónde están huyendo, hombres? Vengan a mí. Yo soy el apóstol de Alá, soy Mahoma, el hijo de Abdullah. Este hecho de Mahoma increpando a sus hombres por huir del campo de batalla se encuentra en la vida de Mahoma, página 567. Algunos de los hombres regresaron y se unieron a él, a pesar de la tremenda pérdida de vidas que han sufrido hasta ese momento. Ellos, digamos, se unieron nuevamente y empezaron a luchar en contra del ejército de Malid y finalmente ellos derrotaron a esta fuerza. Esta era la última fuerza, por así decirlo, que se levantaba en contra de los musulmanes y que impedía que Mahoma fuera amo y señor de la Arabia de aquella época. Cuando la batalla terminó, Alá les envió una revelación que se encuentra registrado en la Sura 9, versos 25 al 30, donde Alá les recuerda que ya les ha dado victoria en muchas regiones y que el día de Hunain
A pesar de la multitud, Alá se complació con ellos. A pesar de que Alá los había ayudado, los musulmanes se retiraron en esa batalla y Alá entonces envió serenidad al mensajero de Alá y sobre aquellos creyentes, y de hecho envió ángeles soldados que fueron los que utilizó Alá para castigar a los incrédulos. Y dado que Alá es misericordioso, pues él aceptará el arrepentimiento de aquellos que huyeron de batalla cobardemente, porque Alá es indulgente y misericordioso. Usted puede leer pues toda la historia, como les digo, en Sura 9, perdón, versos 25 al 27. Una vez Malí fue derrotado, ya los musulmanes entraron fácilmente a conquistar la ciudad de Taib con poca resistencia. En el camino hacia la ciudad, Mahoma y sus seguidores encontraron un sitio que a Mahoma le llamó la atención y le dijo al dueño, perdón, de esa propiedad que saliera a hablar con Mahoma. Dado que el dueño se resistió a salir, toda la propiedad fue destruida por los musulmanes. Cuando Mahoma llegó a la ciudad, él se esforzó por no, por convencer a la tribu Taib, perdón, a la gente de la ciudad de Taib, de que aceptaran el Islam. Por eso fue bastante compasivo con ellos, bastante indulgente. Incluso cuando repartió el botín que fue tomado de la ciudad, él buscó eh, hacer, favorecer a aquellos nuevos miembros de la tribu Quraysh que se habían pasado, que habían aceptado el Islam, a lo cual muchos musulmanes que ya llevaban bastante tiempo con él vieron que esto era un acto injusto y comenzaron a quejarse. Y uno de ellos incluso se acercó a Mahoma y le dijo: Mahoma, vi lo que hiciste hoy, no me parece que lo que hiciste sea justo. Entonces Mahoma replicó y le dijo: si no encuentras justicia en mí, ¿dónde la encontrarás? Como quien dice, si Mahoma, que es el profeta del Islam, comete actos de injusticia, ¿dónde van a encontrar los musulmanes justicia? Como Mahoma quería expandir esa justicia al mundo, él se dedicó en su vida a tratar de conquistar y subyugar otros territorios fuera de la península arábiga. Y para ello, según las fuentes islámicas, envió una carta a Heraclio, el emperador romano de Oriente, que vivía en Constantinopla, según está registrado en la colección de hadices de Sahih al-Bukhari, volumen 4, libro 56, hadith 2941. En este hadí encontramos que la palabra de Mahoma que envió Heraclio fueron: en nombre de Alá, el compasivo y el misericordioso. Esta es la carta de Mahoma, el esclavo de Alá, y su mensajero a Heraclio, el gobernante de los bizantinos. La paz sobre él, quien sigue la verdadera guía. Ahora bien, yo te invito al Islam, es decir, a someterte a Alá. Abraza el Islam y estarás a salvo. Abraza el Islam y Alá te otorgará doble recompensa. Pero si rechazas esta invitación al Islam, será responsable de extraviar a los campesinos, es decir, de descarriar, por así decirlo, o de extraviar a su nación. En esa carta, Mahoma cita el Corán, que dice: oh gente del libro, lleguen a un acuerdo común entre nosotros y ustedes, que no adoremos a otro excepto a Alá, y que no asociemos nada a él, y no tomaremos otro señor en lugar de Alá. Pero si se desvían, entonces demos testimonio de que somos musulmanes. Esa frase o ese verso que Mahoma estaba citando en la carta se encuentra en el Corán, Sura 3, verso 64. La carta contiene una amenaza clara para los bizantinos: acepte al Islam y estarás a salvo. Si no lo aceptas, serás el culpable de lo que le pase a tu pueblo. Y como sabemos, Heraclio no abrazó al Islam, y pronto los bizantinos sabrían que los yihadistas musulmanes no protegían a quienes tomaban esa decisión. Mahoma también envió una carta similar a Corroes, el gobernante de los persas, quien después de leer esa carta la rompió en pedazos con un total desprecio. Cuando esa información llegó a Mahoma, él se enojó e invocó a Alá para que hiciera pedazos al emperador persa y a sus seguidores, cosa que está registrada en Sahih al-Bukhari, volumen 5, libro 64, hadith 4424. Además, él dijo a sus seguidores que disfrutarían de los frutos de la yihad sobre Heraclio y sobre Cosroes. Cuando Corroes perezca, dijo, no habrá más Cosroes después de él. Es decir, no habrá quien suceda a este rey en el trono de los persas. Y cuando César perezca, no habrá César después de él. Cuando Heraclio caiga, según Mahoma, en manos de los musulmanes, no tendría un descendiente, no habría quien estuviera sobre el trono de Bizancio, dado que los musulmanes estarían sobre Bizancio y sobre el imperio de los persas. Mahoma además agregó: por aquel en cuyas manos está la vida de Mahoma, gustaréis los tesoros de ambos reinos. Gastaréis, perdón, los tesoros de ambos reinos en la causa de Alá. Y puede ampliar la información leyendo Sahih al-Bukhari, volumen 4, libro 61, hadith 36-18. Todos los hadices que le estoy citando y los libros que le estoy citando se encuentran en inglés. Son traducidos al castellano por mí o por algunas personas que creo que los tienen en este momento. Casi siempre uso fuentes en inglés porque considero que son mucho más, digamos, precisas en cuanto a traducción del árabe al inglés que aquellas que tenemos en castellano.
Cuando Mahoma terminó de destruir, por así decirlo, a su gran rival Malid, el líder de la ciudad de Taid, y de amenazar por medio de cartas a los de grandes reinos de su época, que era el reino persa y los cristianos de Bizancio, él comenzó a a traer enseñanzas o mostrar enseñanzas a sus seguidores con respecto a los cristianos. Alá envió la revelación a Mahoma en la que ordenaba hacer guerra contra judíos y cristianos hasta que estos aceptaran la hegemonía del Islam y fueran sometidos a pagar el impuesto de la capitación o la jizya. Esto además venía con una imposición de ciertas regulaciones discriminatorias sobre los dos grupos, porque ellos deben mostrar que viven en completa sumisión bajo el Islam. Esto se encuentra en la Sura 9, verso 29, donde Alá dice claramente a sus seguidores que deben combatir a judíos y cristianos porque estos no creen lo que Mahoma trajo, ni creen lo que Alá dijo, no creen en el último día, no practican lo que el Islam practica, no prohíben lo que Mahoma y Alá han prohibido, y se debe combatir hasta que ellos acepten que la única religión es el Islam y hasta que paguen la jizya con sumisión voluntaria y sintiéndose sometidos. Comentaristas del Corán como Ibn Kathir al-Jalalayn explican cómo será ese sometimiento de los cristianos al pagar la jizya. Ahora, Mahoma dijo que a sus seguidores que ofrecieran a esos incrédulos, es decir, a los cristianos y a los judíos y a otros grupos que no siguen el Islam, varias opciones cuando ellos los estuvieran combatiendo. Entre ellas está la oportunidad de convertirse al Islam. En el caso de judíos y cristianos, cuando estos no se convierten al Islam, deben pagar la jizya. Y la jizya es un impuesto extra para que les permite a los judíos y los cristianos ser protegidos por los musulmanes en territorio musulmán. Y también con eso se muestra que ellos son vasallos del Estado musulmán. Y esta es una de las generosas ofertas que Mahoma le puso como mandato a sus seguidores. La última oferta generosa de Mahoma hacia los infieles es, si no aceptan convertirse al Islam, si no aceptan pagar la jizya, los musulmanes deben invocar a Alá y luchar contra ellos y hacerles la guerra hasta que ellos sean sometidos y acepten que el Islam es la única religión que debe predominar. Y esa maravillosa enseñanza pues la encontramos en el libro de Sahih Muslim, Hadith 4294, donde literalmente Mahoma dice, combatan en nombre de Alá y en el camino de Alá, lucha contra los que no creen en Alá, haz la guerra santa, no malverses el botín, no rompas tus promesas, no mutiles los cadáveres, no mates a niños. Cuando te encuentres con los politeístas, invítalos a las tres acciones, es decir, a aceptar el Islam, pagar la jizya o a la guerra, si no aceptan las dos anteriores opciones. Si ellos aceptan, Mahoma le dice a sus musulmanes que ellos también deben aceptar, y si ellos se abstienen, y les dice que deben aceptar, perdón, y abstenerse de hacer cualquier daño contra aquellos que han aceptado por los acuerdos que los musulmanes les han impuesto. De lo contrario, si estos no responden a los llamados que los musulmanes hacen, deben luchar contra ellos. Si se niegan a aceptar el Islam, se les exige que ellos paguen jizya. Si ellos aceptan pagar el impuesto de la capitación, es decir, la jizya, los musulmanes deben aceptar eso de ellos y no meterse más en problemas con esta gente. Si estos se niegan a pagar el impuesto, entonces los musulmanes deben invocar la protección de Alá y hacer la guerra contra estos. Después de que Mahoma ordenó a sus seguidores hacer la guerra contra politeístas, judíos y cristianos, él resolvió sentar un ejemplo frente a esto, es decir, resolvió colocar un precedente, y fue así como en el año 631 ordenó a sus seguidores prepararse para hacer una incursión contra los cristianos del Imperio Bizancio, al atacar una guarnición que estos tenían en Tabut, en el norte de Arabia. El viaje de los musulmanes desde Medina hasta Tabut fue bastante cansón, por así decirlo, bastante agotador, porque decidieron hacer ese viaje en pleno verano, en medio del desierto. Sin embargo, cuando los yihadistas arribaron a Tabut, las tropas bizantinas se habían retirado del lugar en vez de permanecer allí y enfrentarse a los musulmanes. A su regreso, Mahoma recibió nuevas revelaciones con las que Alá regañaba a los musulmanes, especialmente aquellos que decidieron no unirse en esta expedición, aquellos que decidieron no hacer yihad contra los cristianos en Tabú. En esas revelaciones, Alá le recordó que el primer deber que un fiel musulmán tiene es para con él y para con su profeta, y quienes se negaban a librar yihad recibirían un castigo terrible. Esa revelación fue recogida y se encuentra en el Corán, en la Sura 9, versos 38 al 39, que dice, oh creyentes, ¿qué les pasa cuando se les dice salgan a la causa de Alá? ¿Se aferran con fuerza a la tierra? ¿Están satisfechos con la vida en este mundo en lugar del más allá? Pero que lo que disfruten de la vida mundana es pequeño comparado con lo que esperan el más allá. Si no salen, él los castigará con un castigo doloroso y los reemplazaría con otro pueblo y no le harán ningún daño. Es decir, si los musulmanes no obedecen lo que Alá ha dicho, Alá los va a reemplazar con un nuevo pueblo y este reemplazo no le hará, digamos, los musulmanes no le harán ningún daño a Alá con negarse a trabajar en su favor, pero Alá reemplazará a sus queridos musulmanes por otros, porque él es competente sobre todas las cosas. Tampoco es que Mahoma necesitara de los seguidores suyos, porque pues él era protegido por Alá y tenía a Alá a su favor, como dice la Sura 9, verso 4. Si no ayudan al profeta, Alá lo ayuda.
Cuando los incrédulos lo expulsaron como a uno de dos, cuando estaba en la cueva, ya le dijo: compañero, no te aflijas, en verdad Alá está con nosotros. Y Alá envió tranquilidad sobre él y lo apoyó. Con ángeles que los musulmanes no vieron e hicieron la obra de los incrédulos. Fueron más bajo, mientras que la palabra de Alá es más alta y Alá es exaltado en poder y sabiduría. Si los musulmanes no están dispuestos a hacer yihad, Alá enviaría ángeles para que, primero, den calma a Mahoma y segundo, hagan el trabajo que aquellos incrédulos musulmanes se han negado a hacer. Así que esas son las revelaciones que Mahoma recitó, perdón, a sus seguidores, luego que algunos no quisieron acompañarlo en la incursión que él iba a hacer a Tabuk, la cual era manejada por los cristianos y se encontraba en el norte de Arabia. Cuando Mahoma enseñó a sus seguidores, él colocó a la yihad como preeminente en todas las causas musulmanas. Según la teología islámica, la mejor acción que un fiel musulmán puede llevar a cabo es la yihad. Y eso está registrado en el verso 41 de la sura 9, donde literalmente Allah dice, salgan, ya sean ligeros o pesados, y luchen con sus vidas y sus riquezas por la causa de Allah. Eso es lo mejor para ustedes si tan solo supieran. Mahoma además enfatizó el hecho en muchísimas ocasiones y por ejemplo está registrado en Sahih al-Bukhari, volumen 4, libro 56, Hadith 2787, donde un hombre vino a Mahoma y le dijo que lo guiara con una acción que fuera igual en recompensa a la yihad. Mahoma se quedó pensando y le respondió al hombre: no encuentro tal acción. Además, Mahoma y Alá dicen que no hay duda en que los verdaderos musulmanes hacen yihad. Incluso llegan a un punto en que arriesgan sus propiedades y sus propias vidas. Aquellos que se niegan a hacerlo ni siquiera son creyentes verdaderos. Y esto se encuentra registrado en el Corán, en la Sura 9, versos 44 a 45. Leo: aquellos que creen en Alá y en el último día no te pedirán permiso para ser expulsados al esforzarse con sus riquezas y sus vidas. Alá conoce a los que le temen. Solo te pedirán permiso, aquellos que no creen en Alá ni en el último día y cuyos corazones han dudado y aquellos que debido a su duda titubean. El mensajero de Alá dice que aquellos que realmente creen en Alá saldrían a hacer la guerra, saldrían a hacer yihad. Y mientras que aquellos que piden permiso a Mahoma para no ir a la yihad son aquellos que no creen en esa religión que Alá ha traído. Además, encontramos una enseñanza que confirma eso y se encuentra registrada en Sunan Ibn Majah del Hadith 2794 en Sunna.com, pero que lo puede leer, por ejemplo, en el libro de referencia en inglés, el Hadith 24, libro 24, Hadith 42, donde un hombre vino a Mahoma y le dijo que le explicara cuál era la mejor yihad. Mahoma le replicó que la mejor yihad es esa donde el hombre ha vertido sangre y su caballo está herido. Así que la verdadera yihad consiste en realmente hacer guerra contra otros. Cuando Mahoma utiliza la expresión luchan con sus riquezas y con sus vidas, en el contexto en el que estaba hablando en el verso anterior que le estaba comentando, él literalmente estaba dando una orden que los musulmanes de su época la comprendían como una orden militar. Eso es más, digamos, claro cuando nosotros leemos, por ejemplo, Corán, Surah 9, verso 111, donde Mahoma dice que los que luchan en el camino de Alá y matan son muertos, tienen garantizado el paraíso. En la palabra árabe, por ejemplo, de luchar es en realidad una forma verbal de la palabra yihad, que también es árabe. En una ocasión, Mahoma dijo que a él se le había ordenado luchar contra los pueblos hasta que estos testificaran que no hay otro Dios más que Alá y que crean que él, es decir, Mahoma, es el mensajero de Alá y que esto realmente crean lo aquello que Mahoma ha traído. Y cuando los pueblos hagan esto, ya su sangre y su riqueza serán protegidas por Mahoma y por Alá. Estos, digamos, solo se les tomará de ellos aquello que por ley se debe pedir, es decir, las cosas que los musulmanes deben dar, como por ejemplo zakat, el ramadán y todas las demás cosas que son legales para ellos. Y todo lo demás ya está en mano de Alá. Y eso se puede encontrar, por ejemplo, hay varios hadices, pero puede leerlo en Sahih Muslim, libro 10, hadith 31, o en Sahih Bukhari, volumen 1, libro 2, hadith 25. Aunque lo contrario a esta enseñanza también era cierto, es decir, si los pueblos no aceptan que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta, esos pueblos no aceptan el Islam y por lo tanto su sangre y su riqueza ya no tendrán ninguna protección por parte de los musulmanes. Esa sangre literalmente y esas propiedades se convierten en halal, es decir, en legales para que los musulmanes la tomen según la teología islámica. Si aceptas el Islam, estarás a salvo. Si no lo aceptas, tendrás serios problemas. Y eso es lo que hizo Mahoma cuando él fue el dueño y amo de toda Arabia. Él impuso su fuerza, por así decirlo, por medio de la espada, al punto que los gobernantes y tribus árabes que aún no se habían sometido o que no habían sido sometidas por la espada, al escuchar de la brutalidad con que los musulmanes conquistaban la península arábiga y los pueblos y tribus de este sitio, aunque se encontraban lejos, bien en el sur en la península arábiga, muchos reyes comenzaron a enviar sus embajadores que viajaban hasta Medina para aceptar la religión del Islam y obviamente presentarle homenajes a Mahoma. Una vez Mahoma envió
a uno de sus yihadistas a unas zonas que todavía no habían sido conquistadas por el Islam. Envió a un luchador temible del Islam, seguidor de Mahoma, que se llamaba Khalid ibn al-Walid, y él tenía que luchar contra la tribu de Al-Harith, que todavía no había sido sometida al Islam. Él lo instruyó en que él debía llamarlos con los tres caminos o las tres acciones que Mahoma prescribió para los pueblos a los que iba a luchar. Una era llamarlos al Islam, la otra es llamarlos a que pagaran la jizya, o definitivamente llamarlos a la guerra. Y le dijo a Jalí que hiciera esto, que hiciera ese llamado 3 días antes de empezar la guerra. Si ellos aceptaban el Islam, estarían a salvo. Entonces, cuando los líderes de la tribu que vinieron a Jalid escucharon eso, ellos aceptaron el Islam de una vez. Y Khalid envió una comisión, por así decirlo, de estos miembros de esa tribu hacia Medina. Con ellos envió una carta, en la cual Mahoma les dijo a los nuevos musulmanes: si Khalid no me hubiera escrito que habían aceptado el Islam y que no habían luchado, les había puesto la cabeza bajo los pies. Literalmente los había decapitado. Y esta historia maravillosa de misericordia se encuentra en el libro de Ibn Ishaq, se llama Sira Rasulallah o la biografía de Mahoma, en las páginas 645 a 646, por si quiere comprobar lo que le estoy diciendo. Incluso de zonas muy lejanas de Arabia, del sur, de la zona de Hinjar, llegaron embajadores de los reyes que allí estaban, diciendo que estos habían aceptado el Islam y habían comenzado a librar la guerra santa contra los paganos que se encontraban en esa zona. Ante tal noticia, pues Mahoma se sintió muy complacido y les envió una carta que decía: su mensaje llegó a mi regreso de la tierra a los bizantinos y se reunió con nosotros, es decir, el mensaje y el mensajero. Nos transmitió su mensaje y sus noticias y nos informó que han aceptado el Islam y que ya estaban matando a los politeístas. Dios, en este caso quería decir Mahoma, Alá, los ha guiado con su guía. Mahoma también detalló que como parte de las obligaciones que tienen los musulmanes debido a su religión es invitar a los judíos y a los cristianos que aún se encontraban dentro de los dominios islámicos, dentro de los nuevos territorios anexados por aquellas tribus que se habían aceptado el Islam, era que los musulmanes debían hacer una invitación a que los cristianos y judíos se convirtieran al Islam. Si las personas de estos grupos se negaban, no debían ser apartadas de su religión. Más bien, judíos y cristianos deben pagar el impuesto de capitación, es decir, la jizya, por cada adulto que tengan en su comunidad, ya sea un hombre o una mujer, un esclavo o un libre. Ellos deben pagar un dinar por cada una de esas personas. Si no existe la posibilidad de que paguen en dinero, ellos deben pagar el valor en ropa. Además, Mahoma les hizo recordar o les recordó a los reyes del sur que habían aceptado hace poco el Islam, que la vida de cristianos y judíos dependía de que estos pagaran ese monto, es decir, que pagaran la jizya, el dinar que debían pagar por cada persona. Porque quien paga al apóstol de Alá tiene la garantía de Alá y de su apóstol, y quien lo retiene es enemigo de Alá y de su apóstol, tal como está registrado en Sira Rasulallah, la vida de Mahoma, escrita por Ibn Ishaq en la página 643. En su lecho de muerte, Mahoma juró que erradicaría a cristianos y judíos de la península arábiga, como está registrado en Sahih Muslim, libro 19, Hadith 4366. Y de hecho, cuando gobernó el sucesor Umar, él eliminó a los judíos y cristianos de la península arábiga. Sé que la historia quedó larga, todavía no he finalizado la yihad llevada a cabo por Mahoma. Aún faltan algunos detallitos porque el capítulo 1 es bastante descriptivo de muchas de las cosas que Mahoma hizo, aunque no está todo aquello que el profeta de Alá hizo en contra de todas las tribus paganas, en contra de cristianos, especialmente en contra de los judíos en la península arábiga. Aún nos falta dos títulos de este libro, que se llama La importancia de la yihad y las batallas de Mahoma. Según los registros históricos o los registros islámicos realizados por Ibn Ishaq o por Al-Tabari, el profeta de Alá llegó a cabo cerca de 27 incursiones en contra de los politeístas, cristianos o judíos. Y según las mismas historias islámicas, la jizya es muy importante porque de allí provienen los recursos, los ingresos que los musulmanes van a tener. Eso se aplica literalmente, principalmente contra judíos y cristianos, y aún ahora cuando estaba ISIS, por ejemplo, tomando el poder en las zonas de Siria, Irán y toda esa parte del Medio Oriente, una de las cosas que ellos hicieron fue colocarle la jizya sobre los pueblos cristianos que encontraron en la zona. Hasta ahí voy con la yihad de Mahoma en la época en que él vivió. El objetivo de toda esta traducción de un libro que es un poquito extenso para mí y que está en inglés, que tiene 416 hojas, es que las personas que hablamos este idioma, es decir, que hablamos castellano, entiendan de qué se trata realmente el Islam. Porque con tristeza miro en YouTube, en TikTok y en otros lados a muchos europeos, especialmente españoles, dejando el cristianismo o incluso dejando el ateísmo por el Islam, porque supuestamente el Islam es la religión que te trae paz, que te enseña valores para tratar bien a las mujeres, que te va a traer felicidad.
Cuando nosotros leemos las fuentes islámicas, no hay paz, no hay felicidad, no hay integración de los musulmanes con otros pueblos, no hay respeto por las culturas. Las fuentes islámicas son claras. La única religión que Alá acepta es el Islam. El único camino que los musulmanes tienen para imponer la religión es la espada, es la yihad. Esa es la razón por la cual se traduce todo. Por favor, compartan la información. Sé que muchos no la comparten y que les parece estos videos extremadamente extensos. Les estoy citando esta vez bastantes fuentes islámicas porque probablemente muchos no las han escuchado. Sé que están en inglés la mayoría de ellas, pero el traductor de Google es bastante bueno. Puede usarla si quiere comprobar lo que le estoy diciendo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Para aquellos que nos escuchan en Audiomat, usted puede seguir la información y ver los videos en el canal de YouTube, en la Biblia y el Corán. También puede hacerlo en mi canal de TikTok que se llama Conociendo el Islam. Venga y aprenderá un poco más sobre la religión de Alá.